El proceso de percepción de la mente. La manera como nuestra mente percibe la realidad es la causa de la generación de modelos cerrados de la realidad, o de paradigmas, que son verdades que se consideran absolutas e incuestionables, a pesar de que no lo son. No es un defecto de fabricación, simplemente es la manera como nuestra mente percibe la realidad de una forma rápida. Y es que realmente la realidad es muy compleja para poderla entender a simple vista, o tacto, o olfato. Y eso es lo que hace nuestra mente, emitir un concepto rápido de lo que está observando. Y por tanto, se puede equivocar de lo que realmente son las cosas y cómo se hacen las cosas. El ser humano percibe la realidad a través de sus 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Esa es la manera como nos contactamos y podemos apreciar la realidad. Sin embargo, lo que hacen esos sentidos es recoger una información, que luego será enviada al cerebro, y es allí donde realmente lo que percibimos se vuelve algo. Es decir, en el cerebro es donde se proyecta la realidad que percibimos con nuestros sentidos. Por ejemplo, en el cerebro es donde existen los sonidos y los colores. Fuera de él no existen. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que perciben los sentidos? Para el caso de los sonidos, los oídos perciben vibraciones que viajan en el aire y hacen vibrar el tímpano de nuestro oído por resonancia. Y esa vibración, el cerebro la entiende y la traduce en un sonido en nuestro cerebro, porque fuera de él solo hay vibraciones. Y para el caso de los colores es algo muy parecido. Nuestros ojos lo que perciben son las vibraciones de los materiales donde la luz se refleja. Esas vibraciones el cerebro las convierte en un color determinado. El color está en el cerebro, no fuera de él. Por ejemplo, el azul que vemos en algún material son una gama de vibraciones que ese material no absorbe y entonces refleja. Y eso es lo que percibe nuestro cerebro. Por ejemplo, el blanco es un material que refleja todas las vibraciones de la luz. Por eso es un material muy fresco para utilizar en tierra caliente. Y el negro absorbe todas las vibraciones de la luz y no refleja ninguna. Por eso es un material demasiado caliente para utilizar a pleno rayo del sol. Muchos dirán que eso está muy difícil de entender. Pero si observamos el principio de la televisión transmitida por el aire, es lo mismo. La señal de televisión nadie la puede observar a simple vista. Se podría decir que no existe. Y solamente hasta que llega esa señal hasta una antena y luego esa antena lleva la vibración a un televisor, entonces sí existe para nosotros, porque el televisor es el que puede entender la información y convertirla en colores e imágenes. De igual manera funciona nuestro cerebro. La antena son nuestros sentidos y el televisor nuestro cerebro. Los sentidos recogen las vibraciones, el cerebro les da un valor. Y no solamente es para los sonidos y los colores, el tacto también son vibraciones, al igual que el gusto y el olfato. Vibraciones que se vuelven realidad en nuestro cerebro. Además, el ser humano tiene otro problema. Solamente puede descifrar ciertas frecuencias de sonidos. Por ejemplo, hay sonidos muy altos que solo escuchan los perros. El oído humano no puede descifrar esas vibraciones tan altas. Al igual que existen unos sonidos muy bajos, como los que emiten los elefantes para comunicarse a gran distancia, que los seres humanos tampoco pueden percibir. Y lo mismo es para los colores. Hay vibraciones de más colores que nuestra vista no puede percibir. Y lo mismo pasa con las texturas, los olores o los sabores. Es decir, el ser humano solamente puede descifrar vibraciones que se encuentran dentro de una gama de frecuencias. Las otras pasan desapercibidas para los sentidos y el cerebro. Lo que quiere decir que pueden existir muchísimas más cosas de las que observamos o apreciamos y que para nosotros no existen. Por ejemplo, si volvemos a hacer la analogía con la televisión, es como si nuestro cerebro solamente pudiera decodificar el canal Caracol y el canal RCN no. Pero esto no quiere decir que el canal RCN no exista. Sí existe. Lo que pasa es que no lo percibimos y eso es otra cosa. Por tanto,
Cuando nuestra mente rápidamente está dando un concepto de algo, solamente basado en sus sentidos, lo más probable es que sea un concepto errado de la realidad o muy limitado. Así se generó el paradigma de que la Tierra era plana, pues el hombre solo podía observar lo que sus sentidos le dejaban percibir, y eso lo convirtió en una realidad absoluta e incuestionable. Hasta que con la ayuda de aparatos tecnológicos como el telescopio, que amplían la observación de sus sentidos, pudo darse cuenta que la realidad era más de lo que observaba. Lo mismo pasó con las bacterias. Hasta que no descubrió el microscopio y amplió la observación de su limitada visión, no pudo darse cuenta que existían los microorganismos, o los átomos, los que hoy se pueden observar con microscopios electrónicos. El proceso de la percepción de la mente cumple 3 pasos, que se realizan en instantes de segundos por el cerebro. El primero es el reconocimiento, el segundo es la interpretación y el tercero la expectativa. El primero, el reconocimiento, es el esfuerzo que hace la mente por clasificar algo nuevo que percibe dentro de su base de datos. Es decir, el cerebro busca en su memoria lo más parecido a lo que está percibiendo y lo clasifica. Por ejemplo, si salimos a la calle y observamos un carro que nunca habíamos visto, el cerebro lo que hace es compararlo con la base de datos, de lo que más se le parece. En fracciones de segundo, el cerebro, al ver 4 llantas, una carrocería, lo clasifica como un carro, y hasta puede clasificarlo dentro de una marca. En resumidas palabras, lo reconoce. Ese es el primer paso, el reconocimiento. El segundo paso es la interpretación, que es el esfuerzo que hace la mente por clasificar dentro de su base de datos algo totalmente nuevo para su cerebro. Es decir, cuando observamos algo de lo que nosotros no tenemos ningún registro anteriormente. Por ejemplo, cuando los españoles llegaron a América, montados en sus caballos con armaduras y disparando con sus escopetas, algo que los indígenas jamás habían visto, su mente realizó un proceso de interpretación y buscó dentro de su memoria algo parecido. Y lo más parecido que encontró fue dragones de su mitología que escupían fuego. Por tanto, lo que los indígenas vieron fueron dragones que escupían fuego. Ese es el proceso de la interpretación en acción, el cual aumenta información que no es real, dragones escupiendo fuego, quita información, no se dieron cuenta que eran hombres, y distorsiona la realidad. Esto sucede en menos de un segundo. Este es el segundo paso, la interpretación. Añade información falsa, quita información verdadera y distorsiona la realidad. Y el tercer paso es la expectativa, que es una información que nos da alguien de algo, pero que nosotros no conocemos. Por ejemplo, cuando los indígenas corrieron a sus aldeas por haber visto a los españoles, llegaron y le contaron a sus mujeres que habían observado dragones escupiendo fuego. Y lo que observaron las mujeres, efectivamente, cuando vieron a los españoles, fueron dragones escupiendo fuego. Esa es la expectativa en acción. Las personas verán lo que esperan ver, no la realidad. En resumen, el proceso de interpretación de la mente nos puede mantener en el pasado, pues todo lo filtra y lo compara según la información de la memoria, la cual es información del pasado. El proceso de percepción de la mente además puede distorsionar la realidad, aumentar información y quitar información. Y si a eso le aumentamos que solo percibimos unas frecuencias de lo que es la realidad, muy seguramente todos los conceptos que tenemos de lo que es la realidad no son del todo ciertos. Y así el ser humano pudo generar modelos de qué son las cosas y cómo se hacen las cosas errados, ilógicos, absurdos y distorsionados. Puede crear modelos o paradigmas que se consideran verdades incuestionables y que realmente no lo son. Y solo el hombre, hasta que comience a llenar su memoria con datos correctos de la realidad o aproximaciones más cercanas a ella, podrá comenzar a tener una evolución del conocimiento. Y para poder llenar su base de datos con datos correctos, no se puede fiar de sus sentidos.
sino que tiene que comenzar a utilizar un método de análisis, comparación, estudio, generación de supuestos, comprobación de ellos, formulación de teorías, para comenzar a obtener datos más reales de cómo y qué es la realidad. Y ese método se llama ciencia, que realmente es un método de humildad para observar la realidad y generar percepciones más acertadas de ella, y no generar conceptos a primera vista de lo que a las personas se les ocurre. Por tanto, la ciencia y su método fue lo único que pudo sacar a la humanidad de su ignorancia y de sus paradigmas del pasado. La ciencia es la llave para entrar en un futuro mejor, porque nos ayuda a entender cómo funcionan las leyes de la realidad y cómo construir cosas que se acomoden a esas reglas para que funcionen, desde una bicicleta hasta un avión, desde una empresa hasta una nación. ¿Y qué es la ciencia? Un método de observación de la realidad, o de la naturaleza, o del universo, de manera metódica, que genera supuestos y luego estudia esos supuestos, midiendo, comparando, analizando, generando otros supuestos según los resultados, los cuales a su vez serán nuevamente pasados por todo el método científico, para después dar una respuesta un poco más acertada, o lo que llamamos una teoría, la cual tampoco es una verdad absoluta e incuestionable, sino que debe ser objeto de comprobación y simplemente es una aproximación a la verdad. Y fuera de todo esto, incluso los paradigmas influyen en lo que nosotros observamos como real. Incluso influyen en los científicos, pues a pesar de tener todo un método científico, siguen viendo lo que esperan ver y no lo real. Para ello, vamos a observar esta muñeca de manera individual y después vamos a comentar para qué lado la observamos girando. Si se dan cuenta, para muchos habrá girado siempre a la derecha y para otros siempre a la izquierda y para algunos para los dos lados. Y es que realmente esta muñeca está diseñada para girar a los dos lados. Los que tienen una educación más racional y su modelo de pensamiento o paradigma de observar el mundo es matemático y lógico, la verán girando hacia la derecha, porque su cerebro izquierdo está más desarrollado que el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el de la lógica y la razón. Y los que la vieron girando siempre a la izquierda es porque tienen su paradigma de entender el mundo en la emoción, en lo lúdico, en lo creativo. Y el cerebro derecho maneja precisamente eso. Y para las que la vieron fácilmente girando en ambos sentidos, es porque sus modelos de entender el mundo están balanceados, manejan los dos hemisferios fácilmente. En resumidas cuentas, la realidad se genera en el cerebro, no fuera de él, y podemos observar la realidad según lo que queremos observar, y no lo real. Por ello es tan importante el método de la ciencia, lo que veremos con más detalle en nuestro próximo programa.